Bien, hermanos, entonces clase número 8 de la materia hermenéutica. Seguimos ahí en la regla número 3 y estábamos en el punto ahora de analizar lo que era la confesión positiva, hermanos. Esto es muy actual, hermanos, muy actual. La psicología que hoy de verdad ha permeado mucho, ¿verdad? En las escuelas, en el trabajo, y ya lo ven como algo necesario, ¿no? Que vayas a terapia y ese tipo de cosas. Y hermanos, yo no dudo de las herramientas que la psicología pueda tener, en el sentido de crear tal vez un perfil de para qué eres adecuado y ciertas cosas que tienen cierta sabiduría terrenal, hermanos. Pero ya llegar al punto de tratar de curar al hombre con el ser humano es una total locura. ¿Okay? Es una total locura. Es como querer guiar un ciego con otro ciego. ¿Okay? Vimos algunos versos de Proverbios y decíamos o llegábamos a la conclusión en estos versos que los versos que acabamos de leer hablan de chismes, contiendas, mentiras, enemistad, malas sospechas, ¿ok? Entonces, no está hablando, hermanos, de que lo que decimos recibimos, hermanos. No está hablando de eso. Está más bien hablando de que la lengua puede ser un instrumento que pueda traernos buenas cosas o traernos malas cosas. ¿Okay? Debemos aprender a hablar, dice la palabra, que nuestro hablar sea sazonado con sal. Es decir, una palabra o una comida que no tiene sal es una comida insípida. Esa es la idea. La idea es que nuestro hablar tenga algo que de verdad nos atraiga a Dios. Vamos a ver otro pasaje. Joel capítulo 3, verso 9. Joel capítulo 3, verso 9. Dice ahí la palabra, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestro asadón, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Aquí la palabra débil es un hombre o hablamos de personas que físicamente no son muy corpulentas o no son gente que se distinga por el alto rendimiento, pero también se refiere a gente que está enferma, también se refiere a un débil. ¿Ok? Entonces, Joel es un profeta que se enfoca en dos cosas principalmente. Número uno, el día del Señor y número dos, el trato con Israel. Y entonces, al hablar del día del Señor, se dice este verso y lo podemos traducir como dice Jesús. Entonces, no está hablando, hermanos, de que cuando dice, diga el débil fuerte soy, no significa que si yo digo, no, es que yo puedo, pues, aunque repitas 10,000 veces que tú puedes, pues hay cosas que no vamos a poder. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos esa capacidad, simplemente por eso, ¿ok? O sea, hay cosas que tú y yo no podemos hacer, no somos diestros en eso, pero somos diestros en otras cosas, o sea, no podemos ser diestros en todo, ¿ok? Aunque digas que puedes y aunque en tu mente no haya límites y como dicen ciertas personas de la farándula, ¿no? Aunque imaginemos cosas chidas y cosas así, eso no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. Tenemos que decirlo aquí, que aquí el pasaje tiene que ver con la venida del Señor. Mateo 13:41, y ese es el paralelo con este pasaje. Dice ahí, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, eso es lo que quiere decir, diga el débil, fuerte soy. Significa, cuando venga Cristo, en ese momento viene la redención. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, no es un verso que podamos tomar para decir, solo decimos que somos fuertes y entonces ya lo somos. Porque ese no es el contexto del pasaje, hermanos. ¿Okay? Entonces, esas cosas de la confesión positiva, hermanos, es metafísica, nada más. Y eso hasta los brujos lo hacen, ¿eh? Hasta los brujos. O sea, lastimosamente hay prácticas dentro de la iglesia que hasta los brujos lo hacen, ¿eh? O sea, aunque se repitan muchas cosas y que atraen demonios y que no sé qué tanto rollo. Hermanos, el ejemplo más claro de tener la fuerza es Sansón. Sansón no era un hombre atlético, como muchas veces lo pintan, ¿no? Pintan a Sansón con unos buenos bíceps y todo se le marca el trapecio y toda la cosa. No, hermanos. Sansón era una persona, pues así, delgadita y normal. O sea, por eso sorprendía la fuerza que tenía. ¿Por qué? Porque no era natural que una persona de esa índole, a lo mejor un granjero y cosas así, tuviera tal fuerza. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a otro verso. El verso sobre el dinero. ¿Okay? Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Estaba yo en la semana viendo el capítulo de una serie y viendo esta persona, veía al pseudo pastor en la tele y el pastor predicaba que Jesús quiere que tú seas próspero y Jesús quiere que tú no tengas necesidad y mándame dinero y siembra en el reino y Dios te va a devolver 10 veces más, ¿no? Entonces ella, de una manera ignorante, manda $50 y de repente del SAT le regresan como $120 de que pagó de más impuestos. Y ella lo toma como una señal de que como mandó $50, Dios le regresó, le regresó a través del SAT $100. Y hermanos, yo me reí y también me enojé al ver esa escena, pero es tan real. Es tan real. O sea, gentes que viven o sea, no vamos lejos, ¿no? Aquí pare de sufrir. O sea, ellos toman natural que los despeluquen. Toman natural y porque le citaron tal verso y todas las cosas, hermanos. Entonces, vamos a ver, Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Este verso lo utilizan mucho los que piden dinero diciendo, no, 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 si ustedes dan, Dios suple. Por eso dice el verso, ¿no? Mi Dios suplirá, o sea, mi Dios les va a suplir. Si ustedes ponen en el reino de Dios, en mi ministerio, Dios les va a suplir. Pero esa no es la idea del pasaje. ¿De qué está hablando Pablo? Nuevamente, contexto. Voy a leer a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Cómo podemos traducir ese verso?
¿De qué está hablando, Betty? A ver. Está hablando de que Dios puede cubrir las necesidades, o aquí podría cubrir las necesidades ¿De quién? No, no. Pablo se gozaba de que ya ellos ya se habían dado cuenta que él tenía ciertas necesidades, ¿no? Ok. Y es lo que les estaba diciendo, que él veía que ya había más atención para poner en esa área. Ok, sí, había esa tensión y ya la había visto antes, pero ¿qué significa el verso que estamos queriendo traducir? Mi Dios pues suplirá todo lo que según sus riquezas en Cristo Jesús. Se refería a lo espiritual, porque no, aquí dice que todo lo puede en Cristo, o sea, bueno, se vivir en la pobreza y se vivir en la abundancia. Bueno, yo lo entiendo así, que se refiere más a lo espiritual, que le daba paz, que le daba esa tranquilidad. Sí, parte. Pero de lo que más se está hablando, o sea, ¿cuál es el contexto? Pablo está en la cárcel. Recuerden que es una iglesia, es una carta carcelaria. Pablo está en la cárcel y en la cárcel, pues, ¿ok? ¿Cuál era la iglesia más monetariamente que podía apoyar más a Pablo? Corinto. Corinto. ¿Cuál era el problema de Corinto? Que no lo aceptaban, ¿verdad? Que no lo aceptaban a Pablo. ¿Ok? Filipenses, o la iglesia de Filipos, no era una iglesia rica, era una iglesia pobre. Y aún en su pobreza, ¿qué? Pero Pablo no pidió dinero. ¿Qué? No pidió dinero pudiéndolo hacer, porque era su derecho. Entonces, los filipenses que desinteresadamente dieron. ¿Y qué es la ofrenda? Ahí lo dice Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A ver, cuando nosotros damos a la obra, cuando damos dinero desinteresadamente, porque no es, le voy a dar al pastor, no, eso no es cierto. O sea, cuando nosotros damos una ofrenda, no me la dan a mí. Quítense esa idea, porque no es cierto. Se la dan a Dios. Cuando tú das dinero, cuando tú das una ofrenda, Dios está viendo cuánto le amas, no en el sentido de cuál es la cantidad, sino con qué actitud lo das. Dios está viendo tu actitud, no la cantidad que das, ¿ok? Y ya de ahí se va a repartir a muchas otras cosas. Y en esa pobreza ellos se esforzaban, ¿no? Porque pues obviamente en la pobreza pues, es difícil, ¿no? Sí, en la abundancia pues, bueno, ahí tengo un billete, ¿no? Pero en la pobreza, que estás justo, ¿no? Y Pablo no les pidió. Entonces, ¿qué quiere decir ese verso? Que si Dios está viendo su actitud, que aún en su pobreza, ¿qué? Daban desinteresadamente. ¿Y qué va a hacer Dios? No devolverles. Incluye lo tuyo, gozo, contentamiento, pero también incluye darles lo que necesita esa iglesia que era pobre. ¿Ok? A eso se refiere ese verso, no se refiere a, si tú me das, Dios te va a suplir. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. El verso no está hablando de eso. Está hablando de la actitud de los filipenses, de cómo daban a Pablo. ¿Ok? O sea, en ese momento, hermanos, pues no había transferencias. O sea, imagínate, no solamente era enviar una ofrenda, era enviar a Epafrodito hasta donde estaba Pablo para entregar la ofrenda. O sea, no había transferencias, depósitos, nada de eso. No, una transferencia y podemos hacer una transferencia internacional y llega. Pero Pablo no está viendo la cantidad, está viendo la intención. Y lo que alaba Pablo es que ellos demuestran el amor, la nueva naturaleza divina al actuar de esta manera, hermanos. Por eso, hermanos, ya los diezmos, el diezmo es algo obligatorio, porque eso es de la ley. ¿Qué? Es de la ley. Un diezmo anteriormente era un impuesto. La ofrenda no es eso. La ofrenda es algo voluntario.
Entonces, ¿por qué es más valiosa la ofrenda que el diezmo? ¿Por qué? Porque la ofrenda viene de la nueva naturaleza, o sea, el cristiano ofrenda no por obligación, sino porque esa es su naturaleza, hermano. O sea, y lamentablemente de ahí los falsos se han agarrado, porque la naturaleza que del cristiano es desprenderse, o sea, tú vas a ver a alguien en necesidad y tú quieres desprenderte y das, ¿ok? Y muchos se han tomado de esa parte, ¿para qué? Pues para despelucar a la iglesia, ¿no? Trasquilar a las ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es así, ¿ok? La oveja es así. Y ya después, pues ya cuando se dan cuenta que los timaron, pues ahora se van al otro extremo, ¿no? Y ahora dicen, ahora ya no voy a dar nada. Y eso pues, también es malo. ¿Por qué? Porque no se lo haces, como se les digo, no se lo haces al pastor, no se lo haces al pastor, se lo haces a Dios. ¿Ok? Se lo haces a Dios diciéndole que Dios pues no merece. No, es que yo soy mejor, se los doy a los pobres. A los pobres siempre los vas a tener. Pero eso no es contribuir al reino de Dios. O sea, el punto aquí es el reino de Dios. Y dar a los pobres no es contribuir al reino de Dios. No es contribuir al reino de Dios. Contribuir al reino de Dios es predicar el evangelio. Eso es contribuir al reino de Dios. O sea, aguas con eso, hermanos, porque hoy en la mañana también veía una, una imagen de alguien que va mucho al psicólogo, que decía, antes de ser buen cristiano y buen mormón y buen católico, sé buen ser humano. Se escucha muy bonito, hermanos, pero es una gran mentira. ¿Cuál es la línea para determinar que es un buen ser humano? No, porque no le hagas mal a nadie. Un narco le hace mal a su contrincante, no a su familia. Entonces yo pienso que él es buen ser humano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es tan humano y tan banal. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama existencialismo. El existencialismo significa que yo veo la realidad como yo se me antoja. Y es lo que estamos viendo. Si yo siento que soy un perro, pues eso debo de ser. Eso se llama existencialismo. O sea, yo tomo las cosas como bien me parezca. Entonces, bueno, pues, ¿para ti qué es ser un buen ser humano? Pues un buen ser humano es aquel que siempre va a trabajar y llega a su casa. Bueno, y el que trabaja robando. Bueno, pero es que, bueno, estamos hablando de alguien que haga buenas cosas. ¿Qué hacemos con aquel que trabaja con un diputado, que el diputado tiene nexos con el narco? Tú trabajas para el diputado ese. Entonces tú también eres malo. O sea, vamos a tomarlo así. Ese es un buen ser humano. Hermanos, eso es algo psicológico tan banal. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede ser un buen ser humano, porque tu naturaleza no te lo permite. No te lo permite. Tu naturaleza misma te engaña, diciéndote que estás haciendo cosas buenas. El único que te puede dictar qué es lo bueno y qué es lo malo es la palabra de Dios. Por eso dice Cristo, y conocerás la verdad. O sea, la única manera, hermanos, de ver la realidad tal como es por las escrituras. Por eso la palabra es la palabra de Dios. Si no entendemos eso, hermanos, vamos a ver muchas cosas en tonos grises, de que tomamos pensamientos del mundo y decimos, no, es que esto debería ser así. No, no, no. A ver qué dice la Biblia sobre cierto asunto. Y así es la conclusión que debemos llegar. A esa es la conclusión verdadera a la que vamos a llegar, ¿eh? No es que, bueno, es que fulano dice así. Pues qué bueno. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Bien, vamos a pasar a la siguiente regla, regla número 4. Esto es muy importante también, hermanos, ¿eh? Muy importante también esta regla. Porque por eso, pues llegamos a conclusiones muy erradas. Dice la regla número 4. Importante tomar en cuenta, ¿okay? Importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro que estamos estudiando. ¿Ok? Importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. O sea, a ver, ¿dónde está el pasaje que yo estoy estudiando? Y de acuerdo a eso, bueno, ¿a quién se le está escribiendo? ¿Cuál es el motivo? ¿En qué tiempo se escribió? Todo eso es muy importante, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Eh?
muchas veces se habla de algo en específico. Entonces, la regla es esa: tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Esa es la regla. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque muchas veces se habla de algo en específico que está sucediendo en específico en esa congregación. ¿Ok? De algo en específico, y tenemos que entender de qué está hablando. Por decir, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Dice ahí, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. El pasaje de Gálatas habla como si desconociera a la gente a la que Pablo le está escribiendo. Parece como que, así como que empieza a decir Pablo a los Gálatas y después les dice: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado. O sea, como diciéndoles: oigan, ¿qué pasó con ustedes? O sea, yo los dejé bien y ustedes... Entonces, ¿cuál es el punto de los Gálatas? ¿Cuál es el punto medular de la carta? ¿Qué está combatiendo Pablo en los Gálatas? ¿Cómo? ¿Cómo se alejaron de Dios? Escuchando otras cosas que no son verdad. Sí, pero más específicamente, ¿qué pasaba? Los judaizantes. Eso es muy importante, ¿eh? Los judaizantes. O sea, yo sé que se puede aplicar a otras doctrinas y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aquí en específico son los judaizantes, ¿ok? O sea, entiendan bien eso, hermanos. Regresar a la ley es abandonar el evangelio. ¿Eh? Regresar a la ley es abandonar el evangelio. Porque ese es el punto. O sea, los gálatas ya habían sido convencidos de que se circuncidaran, de que guardaran las fiestas, de que guardaran los días de reposo. Ya habían sido convencidos. Y Pablo les escribe, por eso les dice: estoy maravillado. O sea, yo los dejé bien, los encaminé bien, los discipulé bien, y ahora me entero que ellos son judíos. Regresar a la ley, hermanos, es retroceder completamente de la gracia. Gálatas 3:1. Tenemos que tener esto en mente, y así con eso en mente leemos un pasaje. Vea: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra versión dice: ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha convencido? ¿De qué? Para no obedecer a la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Lo más cercano a la realidad. La realidad es Cristo. A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, cuando se les predicó el Evangelio y fueron confirmadas con señales y prodigios, ¿por qué fue confirmada? ¿Porque les prediqué la ley o porque les prediqué el Evangelio? Sí, hermano. O sea, se dan cuenta. O sea, ya tenemos una clara cosa de qué trata Gálatas. Gálatas trata de qué: el Evangelio y la ley. De eso trata Gálatas. Y con eso en mente traducimos perfectamente que Pablo está diciendo: si ustedes regresan a la ley, ustedes de la gracia habéis caído. Nos exhorta exactamente a que... Exactamente. ¿Y la ley qué es? Obras, 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 obras: guardar, abstenerse, circuncidarse, que el kipá, que las genealogías, que no sé qué tanto rollo más. Pero hoy se aplica, perdón, pero hoy se aplica si estamos en la verdad y
y vamos a otro. Sí, exactamente. Sí. Pensando en el pasaje Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos apóstoles, apóstoles, profetas, Evangelistas, maestros, pastores, a fin de, entonces, a llegar a la unidad de la fe, al mismo conocimiento. Sí, de perfeccionar. Lo que dice la palabra del Señor. Entonces, se aplica hoy en nuestro día, no es tanto empezar la ley, sino desviarse a... Sí, a otras cosas. Todo lo que quiera, vamos a poner así, suplementar. ¿Okay? Sí, Cristo, pero esto. Sí, Cristo, pero el otro, ¿no? Pero como estamos viendo esa regla, la regla es saber qué está pasando en el libro que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, sí se puede aplicar después que pues te llegue un unicitario, te llegue un mormón, te llegue un testigo. Entonces ellos te dicen, no, es que sí esto, pero esto. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. ¿Okay? Entonces, si nosotros leemos el pasaje sin el contexto de la carta, podríamos entonces argumentar que alejarse de la iglesia es caer de la gracia. Y no, no. Cuando no es así, eso es una consecuencia. Cuando tú te apartas de Cristo, obviamente la consecuencia va a ser que no te va a ir de la iglesia. Es obvio. ¿Ok? Pero obviamente cuando la persona empieza a creer en otra cosa, sin duda se va a alejar. Es algo lógico. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje donde es importante esta regla. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Y vamos a ver así pasajes, ¿no? Vamos a ver estos pasajes y vamos a ver otros, donde parece como que la Biblia se contradice. Donde parece que la Biblia se contradice. ¿Ok? Bien. Romanos 3:27, ese es el pasaje número. Vamos a comparar dos pasajes y vamos a utilizar esta regla para llegar a qué se refiere. 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Ahora vamos al pasaje número 2. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Pues mucho, no, yo sí he leído la Biblia, pero es que está llena de contradicciones. Y bueno, es lo que tú dices porque pues se contradice donde tú piensas una cosa, ¿no? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí parece como que hay una contradicción en Pablo y Santiago, pero vamos a aplicar esta regla que estamos estudiando para llegar a una correcta interpretación. ¿Ok? Pasaje número 1. ¿Cuál es el contexto? Romanos les está enseñando doctrina y la parte del capítulo 3, recuerden, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, Pablo va a poner las bases de que el hombre es pecador delante de Dios y que necesita salvación. Y pone como ejemplo a Abraham. ¿Ok? Entonces, en el pasaje número 1 de Romanos se habla a los que piensan que la salvación es por las obras. Y en el pasaje número 2, que es de Santiago, Santiago es una carta, dices, a la carta universal a Santiago. ¿Qué significa eso? Significa que la carta a Santiago es para una iglesia en general que está tratando asuntos dentro de la iglesia, problemáticas dentro de la iglesia. ¿Cuáles problemáticas? Si me va mal es porque estoy mal. No, dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? O sea, que Dios me ayude a entender qué voy a hacer, ¿no? Cuando alguno es tentado de parte de Dios, no diga que es, o
Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, como que Santiago está hablando de situaciones dentro de los cristianos. Entonces, en el pasaje número 2, se está atacando el error de creer que ellos podían hacer lo que se les diera la gana y ser cristianos. Y no, el cristiano debe dar frutos. Entonces, aquí Santiago no está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación. Santiago sí, Pablo sí en Romanos sí está hablando de la salvación. Santiago no está hablando de la salvación, sino está hablando de alguien que ya está en la salvación. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso así entendemos. No hay contradicción. Pablo está hablando de algo antes y Santiago está hablando después de. El pasaje número 1, el énfasis de Pablo es que nadie se puede salvar por las obras de la ley. Nadie. ¿Ok? En el pasaje número 2, las obras son una demostración de que somos salvos. Pensamos en el pasaje Efesios 2:10, ¿no? Para eso somos hechura suya para buenas obras, ¿ok? Para buenas obras. Pero entendemos que Santiago está hablando ahí a una iglesia que obviamente un cristiano pues se ve que es cristiano, ¿ok? Poco o mucho. O sea, no todos vamos a dar el mismo fruto, pero se ve que somos cristianos. En el caso de Pablo de Romanos, Pablo está diciendo que todos están bajo pecado, por lo tanto, al estar bajo pecado no podemos hacer cosas buenas estando en el pecado, no podemos. Entonces, no hay contradicción en la Biblia, más bien, estos dos pasajes se complementan diciéndonos que las obras no salvan a nadie, pero sí son la evidencia de lo que creemos. Las obras no salvan a nadie, pero sí son evidencia de lo que creemos. Podemos pasar también en 2 Corintios 5:17, de manera que si algunos han visto nueva criatura es, quiere decir borrón y cuenta nueva. O sea, sin duda que hay personas que aunque no son salvas, pero entre comillas hacen... Sí, hacen... Pero en un borrón y cuenta nueva se pierden tus obras malas, pero también las buenas, ¿no? O sea, yo así lo llego a entender. Bueno, es que, vamos a ponerlo así, antes de Cristo no hay obras buenas. No hay obras buenas. Pero la gente sí. Sí, así lo pone, ¿no? Pero moralmente no hay obras buenas. ¿Ok? ¿Por qué? Como se los dije, ¿qué cosa es ser libre? ¿Cómo sería un libre un perro? Cambiando su naturaleza. O sea, tú al perro lo puedes meter en una caja de oro y los mejores lujos, y lo vistes, lo perfumas y toda la cosa. Si él ve dónde revolcarse, lo va a hacer. Porque esa es su naturaleza. O sea, hermanos, el hombre lucha por ser libre, pero en su vieja naturaleza. Por eso no hay obras buenas, ¿no? En un punto dado. Por eso dice, cuando dice, todas las cosas aquí son hechas nuevas, significa que ahora todas las cosas que hacemos en la nueva naturaleza son hechas en Cristo. Son hechas en Cristo y esas sí son buenas obras, ¿ok? Esas sí son buenas obras, pero no para salvación. No para salvación, sino en el actuar como consecuencia de, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Como antes se los dije, ¿no? Nuestra naturaleza es dar, o sea, queremos, o sea, el cristiano cuando empieza a recibir, quiere apoyar de alguna manera, lo quiere hacer. Pero hermanos, recuerden también que en ese punto es contribuir al reino de Dios, ¿ok? Mateo capítulo 19. Y aquí está un punto importante para confirmar de eso que veníamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, Mateo 19:16, maestro bueno, ¿qué haré para heredarla, para tener la vida eterna? O sea, ¿qué haré? Ley, esa es la ley. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahí está lo que te dije, ¿no? Debes ser buen cristiano, buen católico, buen mormón, sé buena persona. Como esto, ¿no? Yo no he matado a nadie. Yo no he adulterado, no he dicho falso testimonio, yo sí honro, yo doy hasta a los pobres. Bueno, ¿qué es lo que más te falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. O sea, ¿sabes qué es lo que te falta? Quitar ese ídolo de tu corazón. ¿Y saben cuál es el problema de la psicología, hermanos? Que su Dios eres tú mismo. Eres tú mismo, porque tú piensas que tú puedes hacerlo solo. Ese es el problema de la psicología. La psicología te quiere buscar un pretexto en tu niñez, en tu trabajo, es la sociedad. Es que comiste rábano de chiquito, comiste, ¿cómo se llama? Ravioles. Te buscan una excusa por el cual tú eres malo. Pero no, el problema del ser humano, ¿cuál es? Que no está Dios. Ese es el problema del ser humano. Que busca alcanzar las cosas sin Dios. Él quiere ser su propio Dios. O sea, ven, ese es el problema del ser humano en todos, en todos. ¿Cuál? El ego. El ego. Y eso se manifiesta desde chiquitos. ¿No? A ver, niño, vamos a pasar la calle, dame la mano. Yo puedo solo. ¿No? O sea, el ser humano tiene eso. Él quiere solo, él no quiere a Dios. Él no quiere a Dios. De más jóvenes, quieren solos. Quieren solos. O sea, ese es el problema del hombre. Y lo mismo, aquí este joven rico quería presumir que él podía solo sin Dios. Y Dios lo regresa a la realidad, Jesús lo regresa a la realidad que no, que su gran problema era ese. ¿Cuál? Que no estaba con Dios. Ese es el gran problema. ¿No? Hoy muchos ponen a los jóvenes y todo, que tal vez logran una carrera, qué bueno. Que tal vez llegan, se compran una casa, qué bueno. Un coche, qué bueno. Que viajan, qué bueno. Que, no sé, tienen un gran puesto empresarial, qué bueno. Entonces, la gente del mundo piensa que son súper mujeres, súper hombres. Pues déjenme decirles, hermanos, que no es cierto. ¿Por qué no? Porque Cristo les va a decir lo mismo. ¿Quieres ser perfecto? Anda, y si te quitamos todo eso que tú tanto presumes, ¿qué es lo que te va a quedar? Por eso le dice, tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo esta palabra, ¿qué? Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué dice eso Luke, el Evangelio de Mateo? Porque en el contexto judío, hermanos, ser rico era lo más seguro que ibas a ir al cielo. Era lo más seguro. ¿Por qué? Porque ibas a hacer buenas obras. Y lo confirmamos en los versos que siguen. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién más podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque si un rico que tiene las posibilidades de hacer las cosas de la ley, de hacer buenas obras y entrar al reino de Dios, y Jesús dice que es bien difícil, entonces ¿quién es? Otra vez, ¿por qué sacamos esa conclusión en ese pasaje? Porque el Evangelio de Mateo es escrito para judíos. Tenemos que entenderlo así. Por eso los discípulos dicen, bueno, entonces si este rico que tiene todas las posibilidades no puede entrar, pues nosotros ¿qué nos esperamos? Si nosotros no tenemos ni fu ni fa, ¿no? Confirma otra vez lo que estamos estudiando. La salvación es por la fe. Nadie se va a salvar por obras, pero las obras son una evidencia de que hemos creído. O sea, aquí no hay de que, no, pues yo soy cristiano y lo ves ahí como mundano. Pues no, tú te estás engañando. O sea, no se recogen peras de un manzano, ¿va? Pues es obvio que no.
Hay gente así, ¿no? Que dice que es cristiana hasta en la farándula. Hasta en la farándula, ¿no? Dicen que son cristianos, pero son más diablos que nada. Pasamos a otro pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 3. Ahora vamos a analizar otro pasaje más. ¿Ok? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 5. Dice ahí, 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Ve cómo lo dice? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, ¿qué significa que aquel que permanece en él no peca? Porque eso ni yo lo hago, ¿eh? O sea, yo peco también, yo sigo pecando. ¿Cómo se entiende ese pasaje? Otra vez la regla. ¿Qué es lo que está combatiendo Juan en primera de Juan? Los gnósticos. ¿Quién es un gnóstico? Que la carne, que el espíritu no puede habitar en la carne, algo así. La carne es mala y que el espíritu no. Bueno, ese era un pensamiento griego. ¿Cuáles son los gnósticos? Hoy en día hay gnósticos. En YouTube está inundado de gnósticos. ¿Saben cuáles son los gnósticos? Su pensamiento son esas personas que leen mucho y tienen un punto de referencia para muchos temas, ¿no? Pero los gnósticos yo no creo, yo no puedo decirte si Dios existe o no puedo decírtelo. ¿Por qué? No tengo las pruebas suficientes para decirte que Dios no existe, pero tampoco las pruebas suficientes para decirte que sí existe. Eso es un gnóstico. ¿Ok? Un gnóstico es una persona que diserta de muchos temas porque leyó a fulano, a sutano, a perengano y muchas cosas. ¿Ok? Pero, ahí viene ese punto. Ellos decían que entre más estudiabas, ibas a llegar a un punto donde tu santidad era tal que no tenías pecado original. Ellos decían eso. Por eso dice primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque ellos decían eso. Decían, es que va a llegar un momento tal en que vamos a evolucionar. Eso es un gnóstico. Vamos a evolucionar a tal grado que ya no vamos a necesitar ni siquiera de Cristo. O sea, ya estamos sin pecado original. Entonces, ellos vivían de una manera que contraria al evangelio. Vivían de esa manera. Y entonces decían, yo soy cristiano, pero yo ya vivo de esta manera porque yo he comprendido otro gnóstico. O sea, el gnóstico es mucho es que mi razonamiento me ha llevado a algo superior. Ustedes se han quedado aquí. No, ustedes con la Biblia, ustedes están estancados, no han evolucionado a un pensamiento que yo tengo más elevado. Ese es un gnóstico. ¿Les ha tocado de esos? Que creen que se la saben de todas y casi ni Dios sabe lo que ellos saben. Ese es un gnóstico. Y que piensa que tiene buen razonamiento del por qué vive una vida como la vive. No, yo vivo de esta manera. También. No están en pecado y que ¿cómo se llama? Ellos han entendido que la Biblia, lo que dice la Biblia no lo dice como dicen ustedes, ¿ah? No lo dice como dicen ustedes. O sea, eso de que, por decir, de que Dios mató a Sodoma y Gomorra, sacan un pasaje por ahí que, ya ves, es porque no fueron hospedadores. Y con muchos pensamientos, ¿no? Dice, y citan a no sé quién, y citan a no sé quién, y a Sartre, y a, ¿cómo se llama? Simón de Beauvoir, y no sé qué tanto rollo. O sea, se creen bien gnósticos, o sea, conocen muchas cosas para justificar que viven en pecado. Por eso dice primera de Juan, el que permanece en él, que
No peca, el contexto lo dice. ¿Qué significa no peca? No practica. O sea, ellos practicaban y justificaban. Eso es lo que pasaba en Primera de Juan. Ellos practicaban y justificaban ¿cómo? Con pensamientos humanos. Bueno, ahí en ese punto yo llego a entender que nada es del hombre, sino el verso base que yo tomo o comprendo es Filipenses 1:6. Estando convencidos de que, o sea, en varias traducciones, de que Ujú. una buena obra en que La perfeccionará. perfeccionará. Si hay algo que me ha llevado a la santidad de mí, no es mi carne. Porque Pablo mismo dice, he hallado este problema conmigo, Sí, ¿no? sí, sí. Porque con mi mente yo quiero agradarle a Dios, pero con Mis miembros. así Ujú. es. Pero un fruto del Espíritu Santo, estamos hablando Del fruto del Gálatas. no, cuando dice el fruto del Espíritu Santo también es como un freno. No recuerdo el nombre del fruto, que te va a llevar a frenar en la carne, porque el Espíritu y la carne se ponen entre sí. Romanos 8. Así, entonces, el Espíritu, si tú te alimentas, te fortaleces, toma el control de tu carne y empieza la edificación en caminar en santidad. Ok. La obra de Dios en ti. Sí. Y ahí mismo lo dice el pasaje, lo que argumenta el hermano. Dice ahí, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Qué es lo justo? Hacer lo que Dios dice. Eso es lo justo. ¿Qué? Hacer lo que Dios dice. El fruto es templanza. Sí. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues matar, robar, destruir. Sí, sí, sí. Pero ¿a poco un cristiano no puede hacer eso? Yo he conocido cristianos que sí, se han pasado así. Por lo que dice la carta, las obras del diablo es tener nuestros pensamientos humanos rechazando a Cristo. Sí, las obras del diablo, el siguiente versículo lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿Cuáles son las obras del diablo? La naturaleza anterior. O sea, básicamente le está diciendo es que esos hombres no son nacidos de nuevo. Punto. Punto. O sea, hermanos, aquí tenemos otro punto. El cristiano o el hombre no va a llegar al conocimiento de Dios por tanta literatura humana que pueda leer. No. Porque el único camino es Cristo. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero si pretendemos llegar a Dios a través del conocimiento de que voy a leer tal libro, y tal libro, y tal libro, y tal libro, y tal libro de tantos pensadores, que es un bestseller, y todo ese tipo de rollos, nos vamos a perder. Estaban hablando de Juan, cuando dice que si alguno entra por otro camino, o sea, quiere entrar a la Juan 10, ¿no? Sí. Ese es ladrón y salteador, ¿no? Y hablaba de los fariseos que enseñaban otras cosas fuera de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es importante entenderlo acá, porque muchos dicen, no, pues ¿quién es así? ¿Quién es el que no peca? No, es que no se refiere a eso. No se refiere a que ya no peques, sino se refiere a que lleves una vida contraria. Y aquí lo que está diciendo es que, aunque como creyentes, porque a veces pasa, hermanos, ¿eh? O dime si no te ha pasado, que llega un momento, a veces en tu vida, o un momento del día, o en algún día, que no quisieras volver. ¿No te ha pasado que no quisieras volver a lo que antes eras? A ser alguien que pues, no conocías a Dios, no ibas a la iglesia, hacías lo que querías, ¿cómo se llama? Ibas y venías y hacías y deshacías. Pero ya no lo encuentras. Sí, a lo mejor en tu mente llegas a pensar. Sí, o sea, sí lo has pensado, Pero ya no. pero ¿por qué no? Es que supone que la nueva naturaleza, eso te hace Así es. Ya no llama la no atención. te sientas agradable en ese lugar o lo que practicabas anteriormente. Exactamente, o sea, entonces un gnóstico no cambia. Se atiborra de información, pero su vida sigue igual. Porque ¿qué? El problema no es ese es el problema, otro problema gnóstico. Es que si el hombre tuviese más educación, serían mejores personas. Mentira, no es cierto. Porque los griegos tenían mucha información. ¿Y saben qué? Ellos preferían acostarse más con un hombre que con una mujer.
los griegos, que es la cuna de la democracia y la cuna de la disertación y Aristóteles y como Homero y todo ese tipo de rollos. Está bien dicho, hermanos. El hombre no es buena persona porque conozca más. No es cierto. Es una vil mentira, es una mentira gnóstica. No es cierto. El hombre no es que llegue a ser buena persona. El hombre va a caminar conforme a la voluntad de Dios cuando cambie su naturaleza. Y entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Si conocemos bien de qué está tratando la carta, pues llegamos a un punto donde entendemos a qué se refiere. Entendemos a qué se refiere lo que Juan está diciendo. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje más para ir cerrando esta clase. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. ¿Ok? Vamos a comparar este pasaje con otro pasaje, como hicimos con el de Romanos, y vamos a llegar a una conclusión, porque aquí parece otra vez que hay una contradicción. Aquí estamos viendo los últimos días de Saúl, cuando Saúl va a consultar a una divina. Ven lo que dice, versículo 3 del primer libro de Samuel 28. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sumem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahí sí es como Dios contestaba en ese momento. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ok, ahora vamos a ver otro pasaje. Primer libro de Crónicas 10. Primer libro de Crónicas 10, versículo número 13. Primer libro de Crónicas 10, verso número 13. Dice ahí, primer libro de Crónicas 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cómo explicamos ese pasaje? Cuando perdonó a lo mejor del ganado y al rey, ¿no? Pero ahí en el pasaje anterior sí vimos que sí consultó. Pero no se refiere a eso. Bueno, no, no quiero pensar, sino que entiendo que no habla de esa consulta, sino que habla de que no le creyó a Dios cuando le prometió que él iba a ser el rey. Y cuando Samuel le dice que por cuanto había perdonado al rey, no recuerdo el nombre del rey, y a lo mejor del ganado, por eso Dios lo había desechado y se había escogido uno conforme a su corazón. En ese caso, por esa razón, igual Jehová ya no le respondía a él, porque con el único que Jehová hablaba o revelaba en ese momento era por medio de Samuel. Entonces, si ya lo había desechado, por eso terminó haciendo eso, ¿cómo se llama? Saúl, terminando ¿Con la divina? No fue por cuando él hizo un trabajo que no le correspondía, no le se presentó a ofrecer, que no esperó a Samuel. Los dos van por la misma idea, ¿ok? Van por ahí, pero hay que explicar un poquito más, ¿ok? La regla que dice, hay que ver de qué es el libro, ¿ok? Bueno, vamos a explicar esos pasajes. Los libros de Samuel no fueron escritos de manera corrida, ¿ok? No fueron escritos así. Se cree que los últimos pasajes de Samuel, que es uno de estos, fueron escritos
hasta el último o hasta el final del reinado de Salomón. ¿Ok? Los libros de Samuel. Recuerden que en la Biblia hebrea no existe primero y segundo libro de Samuel. Eso es un solo libro. Se dividió para mejor comprensión, pero no está así. ¿Ok? En cambio, los libros de crónicas fueron escritos primeramente por sacerdotes y segundo, hasta el regreso de Babilonia. O sea, hasta después del exilio. ¿Cuánto tiempo había pasado? Pues como 400 años, más o menos, habían pasado. Desde este suceso hasta cuando se escribió. ¿Ok? Es por ello que Crónicas, los primeros capítulos de Crónicas comienzan con genealogías. ¿Por qué? Para poder preservar la genealogía del Mesías, lo cual se nombra en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. El propósito de Crónicas es mostrarle al pueblo que regresó del exilio que Dios castiga el pecado y bendice a los que lo obedecen. Por eso empieza con Saúl. ¿Ok? Y ahí viene lo que dicen ambos. Los sacerdotes intentan dar una explicación teológica de la muerte de Saúl. Teológica. Y ambos tienen razón. Lo que quiere decir es que cuando dice que no consultó a Jehová, no hace referencia a la búsqueda de un oráculo. Oráculo significa alguien que le hable de parte de Dios, sino que fue rebelde en toda su vida. En toda su vida. Esa fue la característica de Saúl, en toda su vida. Tanto lo que dice Armando como lo que dice el hermano Tomás. O sea, toda su vida fue así, no consultó a Dios. No habla específicamente de ese momento donde sí leemos en Samuel, sino habla de toda su vida. Porque Crónicas fue escrita por sacerdotes y los sacerdotes se enfocan más en la vida espiritual de la gente. Entonces, la caída de la bruja de Endor, con la bruja de Endor, es la conclusión de toda una vida de condición espiritual apartada de Dios. Esa fue la vida de Saúl. ¿Cuál? Apartada de Dios. No solamente en esos sucesos, sino en toda su vida. Fue así. Por eso dice, no consultó a Jehová. Cuando sí dice Samuel que sí consultó, pero Dios no le respondía, ¿no? No. Era más bien falta de fe. Falta de fe. No. De su propio poder. Su ego, sí, su ego. Otra vez, ¿no? Llegamos a ese punto. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, cuando el ego se interpone, hermanos, es bien difícil. ¿Por qué? Porque al final quien se pone en el momento, en el punto que Dios debe merecer o que Dios debe estar, soy yo. Entonces, pues empezamos a traer cosas muy horripilantes, ¿ok? Bien, hermanos. Vamos a ir a regla número 5, nada más la voy a dictar y aquí terminamos. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, que sí, por eso es importante, cuando estoy en un libro, saber quién lo escribió, a quién va dirigido, qué está pasando, en qué tiempo estuvo, qué pensamientos abundaban en ese entonces, cosas así. Sí, el contexto histórico es muy importante, hermanos. ¿Okay? Porque hay cosas que son exclusivas de ese momento. ¿Ok? Cuando dice Pablo en Corintios, ¿no? Si un hombre, hay un hombre que no quiere dar a su hija en matrimonio, que no la dé, entonces quiere decir que yo me abstengo de dar a mi hija. No. O cuando dice Pablo, si alguno quiere casarse, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que en ese tiempo había una hambruna. O sea, imagínate que estamos en el COVID. Pues sería una locura casarse en ese momento, ¿no? O sea, como que, no digo que esté mal, pero te casas en el COVID, pues vas a padecer un poquito porque todas las cosas estaban cerradas, encontrar trabajo era difícil, eso es lo que estaba pasando. Entonces, por eso se toma, entonces quiere decir que si yo no me caso es mejor. No, hermanos, el 90%, 95% de los hombres se va a casar. Eso así. Entonces, pero por eso dice ese pasaje, entonces tenemos que investigar cosas culturales que están pasando en ese momento. ¿Ok? Regla número 5. Y ahí vamos a dejarlo. Es importante
comparar los pasajes paralelos. ¿Ok? O sea, yo tengo un pasaje, a lo mejor no tengo mucho entendimiento en este pasaje, bueno, vamos a otros pasajes paralelos para que podamos entender qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir el pasaje que estoy estudiando? ¿Ok? Y para eso ya tenemos muchas herramientas, hermanos. Ya casi todas las Biblias se llaman referencias cruzadas, ¿no? Todos tenemos eso, pero hay que aprender cómo se usa. ¿Ok? Bien, hermanos, ahí le vamos a dejar. Vamos a dejarle hasta la regla número 5. ¿Ok?